¿Cuál es el nombre de esta sección? A ver. Viene a ser el área de las herramientas de acceso rápido. Aquí nosotros vamos a encontrar herramientas el cual nos va a permitir hacer ciertos procesos de una manera mucho más rápida. Como por ejemplo, guardar, abrir un nuevo documento, actualizar o retroceder. ¿Sí? Luego tenemos la barra de título, ¿sí? Que es precisamente el área donde nosotros vamos a poder visualizar el nombre de nuestro documento. ¿Sí? Hemos visto ya, por ejemplo, los botones de minimizar, maximizar y cerrar. También tenemos este otro icono que viene a ser la cinta de opciones, que nos permite ver, cuando le damos clic, nos va a dar estas tres opciones. Por ejemplo, ocultar la cinta de opciones, mostrar pestañas y mostrar pestañas y comandos. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Vean, por ejemplo, yo le puedo poner ocultar automáticamente la cinta de opciones y al darle clic, vean, lo que me permite aquí es mostrar una mayor área de trabajo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, utilizar alguna de estas herramientas de, por ejemplo, de fuentes o estilos, ¿no? Le doy clic allí y automáticamente me muestra la cinta de opciones. Y listo. ¿Sí? Quiero mostrarlo todo, le vuelvo a dar clic en esta opción, ¿no? Cinta de opciones y mostrar pestañas y comandos. Listo. Ahora, ¿cuál viene a ser la cinta de opciones? Precisamente viene a ser toda esta área, que va desde archivos, ¿sí? Archivo, hasta la opción de ayuda. Todo ese conjunto, incluyendo estos comandos que vemos aquí, como portapapeles, fuentes. En programador, por ejemplo, tenemos controles, asignaciones, opciones de proteger, en vista igual. Todo este conjunto viene a ser la cinta de opciones. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Pestañas principales. ¿Sí? Pestañas principales, que va, les vuelvo a repetir, que va desde archivo, inicio, hasta programador, ayuda. Dentro de estas pestañas principales, nosotros vamos a encontrar los comandos, ¿sí? Los diferentes comandos, ¿sí? Pero estos comandos, ojo, están agrupados. Vean, por ejemplo, si yo me voy a insertar, en la parte inferior vamos a ver los nombres de los grupos de estos comandos. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de tablas, ¿sí? Tenemos el grupo de ilustraciones que viene a ser todo esto, estos 5 comandos, imágenes, formas, gráficos, marar y capturas. Igual complementos, multimedia, vínculos, por ejemplo tenemos vínculos, marcadores, referencias cruzadas, entre otros. ¿Sí? Entonces, la cinta de opciones se divide en estas tres categorías. Pestañas principales, grupos y comandos. ¿Sí? Está conformado por estas tres opciones. Pestañas principales, grupos y comandos. ¿Sí? Luego tenemos el área de trabajo, tenemos la regla que está en la parte superior, ¿no? De manera horizontal y de manera vertical. Ahora, acá en la regla, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos dos colores, ¿no? Un color gris y un color blanco, ¿sí? El cual, esta área de aquí, ¿no? Está de color gris más oscuro, ¿sí? Implica de que viene a ser tanto el margen izquierdo y el margen derecho. Es decir,
son áreas en el cual nosotros no vamos a poder editar, ¿sí? Lo propio para los encabezados y para el pie de página, ¿sí? En la parte inferior vamos a encontrar, por ejemplo, opciones como página. Esta opción de página, vean, me va a permitir abrir este panel de navegación. A ver, ¿qué me permite este panel de navegación? A ver, ¿qué me permite este panel de navegación? Ya, ¿qué más? A ver, vean, en realidad, ¿para qué me sirve? A ver, luz. Ya, vean, sí, ya, vamos por ahí. Ya, ahora vamos a ver ahorita exactamente para qué saber. ¿Quién más? A ver, ya, vean, como dice el nombre, panel de navegación, es decir, me va a permitir navegar por todo el documento. Ojo, no es básicamente para que me muestre en miniatura todo mi documento. Si yo quiero ver todo mi documento en miniatura, simplemente le bajo el zoom, ¿no? Voy a poder ver todo mi documento, ¿no? Toda mi información. Pero este panel de navegación que vemos aquí, ¿sí? En sí me sirve para ubicar, ¿sí? Para ubicar eh, palabras o frases dentro de mi documento, ¿sí? No sé, por ejemplo, he escrito, en mi documento he escrito una palabra, no sé, eh, escribí Machu Picchu, por ejemplo, en minúsculas, ¿no? Entonces, con esta opción de navegación yo puedo ubicar dónde se encuentra esta palabra, Machu Picchu, por ejemplo, lo puedo ubicar y al mismo tiempo también lo puedo reemplazar, ¿sí? Por ejemplo, no solamente eso, cuando yo busque alguna palabra aquí, vean, acá tenemos títulos, páginas y resultados. Nosotros vamos a trabajar este documento en base a títulos, diferentes capítulos, ¿sí? Entonces, si yo busco la palabra, sea cual fuese, puede ser una palabra, puede ser una frase completa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, selecciono título, ¿qué me va a permitir esto? Si yo pongo la palabra, lo que va a hacer esta barra o este panel de navegación es ubicarme la palabra o la frase y mostrarme en qué títulos aparece esta frase o esta palabra. Y con este panel de navegación yo voy a poder ubicarlo, le voy a poder dar clic y me va a llevar a ese capítulo. Lo propio para las páginas. Aquí me va a mostrar, si yo tengo 100 páginas, me va a resaltar las páginas en el cual yo voy a tener estos resultados, ¿no? O esta búsqueda que estoy haciendo. Y lo propio para resultados. Aquí ya también lo que me va a mostrar son los párrafos donde se ubica, ¿sí? Donde se ubica esta palabra o esta frase. Sí, eso lo vamos a hacer conforme nosotros vayamos llenando de información. ¿Sí? Pues bien, tenemos el panel de navegación. Básicamente su función principal es poder navegar por todo el documento. Imagínense, por ejemplo, que tengan 200 páginas y tengan que ir al capítulo 7. No voy a estar arrastrando con el panel de navegación, ¿no? Son 200 páginas, capítulo 7. ¿Qué hago? Me voy a títulos, busco el capítulo 7, le doy un clic y automáticamente me va a mostrar
en la página del capítulo 7. ¿Sí? Bien, esto lo podemos cerrar, no hay ningún problema. Tenemos, por ejemplo, el conteo de palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos controlar el número de palabras, ya sea de todo el documento o ya sea del párrafo que nosotros estemos seleccionando. ¿Sí? Tenemos lo que es la selección del idioma. Esto es tanto para la ortografía y gramática del Word. Ojo, ¿eh? Hemos visto ayer esto, ¿no? Para que me reconozca la ortografía y la gramática del idioma con el cual yo voy a decidir escribir. ¿Sí? Luego tenemos estas tres opciones. ¿Qué vendrían a ser estas tres opciones? A ver, ¿qué vendrían a ser estas tres opciones? A ver, ¿qué dice allí? A ver, a ver, ¿me escuchan? A ver, ya, a ver, les indicaba. Tenemos el tipo de esquema y el tipo borrador. ¿Sí? El de esquema dice, no muestra el documento en forma de esquema con el contenido como puntos de viñeta. Es útil para crear encabezados y mover párrafos completos, ¿sí? Dentro del documento. Y el de borrador, ¿no? Implica de que vamos a poder visualizar solamente el texto de nuestro documento, el cual nos va a permitir editar rápidamente, ¿no? Nuestro contenido, ya que en estos casos no se va a mostrar lo que es el encabezado y los diferentes objetos. Objetos se refiere más que todo, por ejemplo, a las imágenes, a las tablas que vayamos a insertar, imágenes, tablas, formas, gráficos, entre otros. Solamente para el contenido, para el texto. ¿Sí? Entonces, en realidad tenemos aquí 5 tipos de vistas. ¿Sí? Y por último, tenemos lo que viene a ser el zoom. ¿Sí? Si le damos clic aquí, vean, nosotros aquí vamos a poder visualizar los diferentes tamaños del zoom. ¿Sí? Desde 200, 100, 75, podemos personalizar el porcentaje si queremos ver el ancho de página de texto, todas las páginas, o si queremos ver varias páginas. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar con el primer capítulo. Eh, Vamos aquí primero, a ver, vamos a poner primero el de portada. Tenemos la introducción.
Y vamos a ver el primer capítulo. Capítulo 1. Sangría. A ver, ¿qué vendría, qué vendría a ser la sangría? A ver, la sangría, como les vuelvo a repetir, no se aplica tanto desde el borde de la página, ¿sí? Sino más que todo desde el margen que tenemos aquí. Ojo, en todo libro, en todo documento, siempre vamos a tener este margen, ¿sí? Vamos a tener este margen, ¿sí? Ojo, estos márgenes tienen su finalidad, no es de que a uno le guste y ya, ¿no? Tienen sus criterios. Es más, por ejemplo, en los trabajos de tesis siempre les piden un margen, ¿cierto? El margen es generalmente, por ejemplo, el margen de la izquierda, ¿sí? En realidad eso es para poder, digamos, empastar el libro, poder anillarlo, ¿sí? Entonces ya esta área es utilizado para ello con la finalidad de que a partir de este margen, ¿sí? Que vemos allí, no se ve afectado al momento de anillarlo o de empastar este documento. Y el margen de la derecha, en sí su finalidad es para que podamos tomar notas o apuntes, ¿sí? Podamos tomar las observaciones del caso, ¿no? Por ejemplo, nuestros asesores, ¿no? Nos están revisando nuestro trabajo y estas notas, estas observaciones lo realizan en esta área, ¿sí? Entonces tiene una finalidad. La sangría en sí parte a partir de este margen, ¿sí? De este margen, ¿sí? Es decir, es un espacio, ¿sí? Es un espacio, ¿sí? El cual el texto pues va a ir más adentro, ¿no? Dentro de nuestra área de trabajo, porque el área de trabajo viene a ser todo esto, esta parte en blanco, ¿sí? Ese cuadradito. Esa viene a ser nuestra área de trabajo, ¿sí? Entonces, esto con la finalidad, por ejemplo, de establecer un mejor diseño a nuestros documentos, ¿no? De poder identificar, por ejemplo, de qué es el inicio del párrafo o el inicio de un capítulo, ¿sí? No, generalmente siempre hay esta sangría. En los documentos oficiales, por ejemplo, siempre hay esta sangría, ¿sí? Un pequeño, eh, un pequeño espacio en blanco, ¿sí? El cual nos va a permitir editarlo más profundamente, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y ojo, no se confundan lo que es la sangría con la tabulación. La tabulación lo que me permite es alinear mi texto, ¿sí? Es alinear mi texto. Pero la sangría me permite iniciar mi texto, ¿sí? Más, más adentro, ¿sí? Más adentro de lo que generalmente pues iniciaríamos aquí, ¿sí? Entonces, dentro de estos aspectos de sangría, tenemos dos tipos de sangría, ¿sí? Una que vendría a ser la sangría de primera línea y la sangría francesa, ¿sí? Entonces, para ello vamos a editar el siguiente texto, ¿sí? Copienlo, para ver, por favor, copien tal como está. Igual, rand,
paréntesis 4,6, tal como está, ¿sí? Ahora lo que van a hacer, una vez escrito esta pequeña fórmula, es dar Enter, ¿sí? Ahí está. Es una pequeña función de Word que nos permite mostrar texto aleatorio, ¿sí? En este caso, el primer dígito, el 4, eh, nos permite pues mostrar el número de párrafos que queremos. En este caso 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y el otro valor, el 6, es el número de líneas que vamos a mostrar por cada párrafo. Pero generalmente este número de líneas va a variar, ¿sí? Va a variar, ¿sí? De acuerdo al tamaño de letra, al tipo de fuente, ¿no? Si por ejemplo vamos a aplicar sangría, por ejemplo, igual va a variar. Entonces, no es un valor, digamos, fijo, ¿ya? Pero lo que sí se establece de forma ya definida es el número de párrafos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a iniciar con 4 párrafos. Muy bien. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo, por favor, una observación. Bien. Lo primero que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Tenemos el capítulo 1, sangría. Vamos a ponerle aquí sangría de primera línea. ¿Sí? Sangría de primera línea. A ver, ¿quién puede mostrar su pantalla e indicarme cómo aplicamos la sangría de primera línea? A ver, ya, vean, ¿no? Vamos a la opción a la ventana de párrafos, buscamos el grupo de sangría, ¿sí? Sangría y espacio, dice, ¿no? Nos vamos más abajo, sangría. Tenemos la sangría especial, ojo, ¿no? Allí nosotros vamos a encontrar precisamente estas dos sangrías, ¿sí? Que es de primera línea y la sangría francesa, ¿sí? Nos seleccionamos en este caso sangría de primera línea, ¿sí? Y le damos a aceptar. Listo. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta en la parte superior, en la regla, señálalo por favor. Exacto, vean. Dale un clic nada más sin moverlo. Vean, ese triangulito, ¿no? Que está invertido, es el que me va a permitir mover el texto, ¿no? El texto que nosotros vayamos a seleccionar a la primera línea. ¿Sí? Muévelo por favor un poquito más hacia la izquierda, a ver, ¿a dónde es? Al 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ese es el icono que nos va a permitir mover en este caso, para la sangría de primera línea. ¿Sí? Seleccionamos el segundo párrafo. Después del primer párrafo, por favor, le ponemos sangría francesa. Exacto, como subtítulo. Pongámosle allí el título de sangría francesa, por favor. Ujú. Ponemos sangría francesa. Muy bien. Ahora sí, nos posicionamos en el texto, en el párrafo que queremos aplicar la sangría. Aplícale por favor la opción de párrafos, ventana de párrafos. Y en este caso sería sangría francesa. Muy bien. Le damos a aceptar y listo. Ahí está. Vean la diferencia. La sangría francesa me permite que la primera línea de mi párrafo, ¿sí?, se mantenga. A partir de la segunda línea
hacia abajo, hasta la última línea del párrafo, hay una distancia entre el margen, en este caso el margen de la izquierda, y el párrafo, ¿sí? Eso viene a ser sangría, esa distancia que existe entre el margen de la izquierda y el párrafo, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Esta sangría, bueno, vean, no hay una norma en el cual diga que tiene que ser 2.5, 3, no. Eso ya es un criterio que se maneja de acuerdo a los diferentes tipos de documentos que nosotros vayamos a editar, ¿sí? Y esto nos ayuda pues a que nuestro documento esté de una manera mucho más organizada, mucho más estructurada, ¿sí? Entonces, esto viene a ser una sangría. Por eso les decía al inicio, no se equivoquen con lo que viene a ser una tabulación. Ojo, son dos aspectos diferentes, ¿sí? Dos aspectos diferentes, ¿sí? Listo, Yuri, muchas gracias. Bien, vamos a encontrar estas opciones, ¿sí? Que es una flechita diagonal hacia la derecha, el cual me va a permitir, ¿sí? Me va a permitir abrir, ¿no? Vean, si le damos clic, me va a permitir abrir este tipo de ventanas. O también, o también paneles, como por ejemplo el panel de navegación, ¿sí? Eso va a depender mucho del grupo con el cual estemos trabajando, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, bueno, vamos a ver estas configuraciones, pero aquí vamos a encontrar este de aquí, que es el de sangría. Tenemos, por ejemplo, izquierda y derecha, vamos a ver esto ahorita. En este caso lo que queremos es la sangría de primera línea. Entonces aquí tenemos lo que es la sangría especial, que si yo le doy clic me va a mostrar primera línea y sangría francesa. En este caso, sangría francesa, o perdón, primera línea. Ahora, aquí ya me aparece el tamaño, la distancia 1.25. Pero yo puedo definir, por ejemplo, otra medida, ¿no? Puede ser, por ejemplo, 2.5, ¿no? Puede ser 2, puede ser 1, dependiendo cuál sea el requerimiento que me indique, ¿sí? ¿Qué hago? Pongo la distancia y le doy a aceptar. Y vean, este icono, este símbolo de aquí, ¿sí? Este símbolo de aquí es el que representa a la sangría de primera línea, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Vayamos con el segundo. Y ojo, aquí hay que tener cuidado en algo, vean. Vean dónde está mi cursor. Vean dónde está mi cursor. Está arrastrando la sangría anterior. Hay que tener mucho cuidado allí. Podría moverlo con esta opción, ¿sí? No habría ningún problema. O podría volver a ir a la ventana de párrafo y ponerle ninguno, ¿no? Vean, ¿no? Está aquí mi cursor. Vean, esta área viene a ser la sangría. Y si se dan cuenta, yo no puedo ni siquiera resaltarlo. No me permite hacer ningún tipo de edición, ¿sí? ¿Qué hago? Quiero eliminarlo. Puedo hacerlo desde la regla, como les indicaba, o puedo volver a ir a párrafos. Y aquí le voy a poner ninguno. Le doy a aceptar y listo. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. Ahora, lógicamente, la opción de la ventana de párrafo, aquí, esta opción es mucho más precisa. En la regla yo tendría que, entre comillas, calcular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero una sangría de 2.13?
Entonces, como que aquí pues es un poco tedioso calcular ahí, ¿no? ¿Qué hago? Acá tengo las medidas más precisas, más exactas. Le pongo 2.13, listo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta segunda parte viene a ser la sangría francesa. ¿Sí? Selecciono mi texto, me voy a párrafos, me voy a sangrías especial, le pongo sangría francesa y le voy a poner, por ejemplo, 2.13. 2.13. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Y vean, ahí está, 2.13. Ahí es, ese es el 2.13. ¿Sí? Vayamos con el siguiente. Sangría izquierda. Vean, hasta aquí hemos visto la sangría francesa, sangría de primera línea, ahora la sangría francesa, perdón, la sangría a la izquierda. Me posiciono en mi texto, en el párrafo, ¿sí? Le doy clic a la ventana de párrafo y acá vean, tenemos la sangría izquierda. En este caso, por ejemplo, le voy a poner 2.26, por ejemplo, ¿no? 2.26. Le doy a aceptar. Y a diferencia de la sangría francesa o de la sangría de primera línea, vean, se mueve todo el párrafo. Y lo propio va a suceder, lo voy a borrar, lo propio va a suceder con con la sangría hacia la derecha, ¿sí? 2.21, 2.21. Le doy a aceptar y vean, ¿no? Ahí está. Y vean, tengo acá el icono de sangría, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de sangrías que nosotros podemos manejar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más vamos a poder observar aquí? En la cinta de opciones, generalmente utilizamos pues lo que son fuentes y párrafos, ¿no? En fuentes, por ejemplo, tenemos el tipo de texto de fuente, tenemos el tamaño. Por ejemplo, si yo quiero escribir o quiero que me muestre este segundo capítulo, capítulo de segundo nivel, que es sangría de primera línea, todo en mayúsculas, ¿qué podría hacer? A ver, ¿qué podría hacer? Que no sea volver a editarlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta área no es más arribita, más abajito, que a la derecha, que a la izquierda, no. Es el grupo de fuente, ¿ya? Por eso les mencionaba eso, ¿sí? Grupo de fuentes, comando de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Comando de mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Ojo con eso. Y efectivamente aquí nosotros vamos a poder encontrar estas opciones.
¿no? Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Quiero alinear mi texto, que esté justificado. Grupo párrafo, comando de alineaciones, justificar, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, a ver, lo aplicamos para nuestros 4 párrafos. ¿Cómo podemos seleccionar todo el párrafo? A ver, o cómo podríamos nosotros seleccionar múltiples párrafos. A ver, capítulo 2, sí, todos, por favor. Capítulo 2, tabulaciones. Listo. Muy bien. A ver, ya hemos visto lo que son las sangrías. ¿Qué vendrían a ser las tabulaciones? A ver, ¿qué vendrían a ser las tabulaciones? A ver. Bien, eh, con respecto a las tabulaciones, vamos a encontrar 4 tipos de tabulaciones. ¿Sí? Quiero que vean lo siguiente. Bien, estoy aquí en tabulación 1, ¿sí? Y le voy a dar tabulación aquí. ¿Con qué tecla nosotros establecemos la tabulación? A ver, ¿cuál es la tecla tabulador? Ya, a ver. ¿Dónde está ubicado? A ver. Ujú, a ver. Esa de ahí, ¿no? Exacto, la que tiene doble flechita, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser la tecla mayús? Recuerden, ¿no? La tecla mayús viene a ser la tecla Shift. Ahora, ¿por qué también les digo esto? Si ustedes buscan en el internet, cosa que hay bastante, las combinaciones de teclas, ¿sí? Para cualquier herramienta, muchas veces no les aparece como Shift, sino como mayús. ¿Sí? Entonces, ya saben, la tecla mayús es la tecla Shift, ¿ya? Entonces, vean, aquí está. Voy a quitar esto. Ojo, vamos a trabajar bastante con eso. En este momento lo estoy desactivando. ¿Sí? Vean, mi cursor está aquí. ¿Sí? Voy a presionar la tecla Tab. ¿Sí? La tecla Tab. Y voy a escribir lo siguiente. Por ejemplo, ¿hacia qué dirección ha ido mi texto? A ver, ¿participo? Nuevo.
estoy en la tabulación 3. Vean, aplico el tab, ¿sí? Y ahora escribo la palabra, ¿no? ¿En qué dirección está yendo mi texto? A ver. ¿Cómo se ha distribuido mi texto? Estamos encontrando tres tipos de tabulaciones, ¿sí? Entonces, la primera tabulación que hemos visto aquí viene a ser la tabulación izquierda, ¿sí? Esta segunda tabulación viene a ser la tabulación derecha. Y esta tercera tabulación viene a ser la tabulación central, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos estas tabulaciones? Lo voy a volver a hacer. Vean, primero voy a borrar los textos, ¿sí? Y bien, tabulación izquierda. ¿Cómo inserto estas tabulaciones? En la regla, ¿sí? Tanto horizontal y vertical, tenemos este icono de aquí. Ahí está. Que dice tabulación. Bien, en mi caso está con tabulación o centrar tabulación. Pero vean, si yo le doy clic, vean, me empieza a mostrar otras opciones. Por ejemplo, tabulación derecha. Esta es la tabulación decimal, que es lo que vamos a aplicar ahorita. Este de aquí viene a ser el de barra vertical. Este de aquí viene a ser el de sangría de primera línea, sangría francesa. Vean. Y tenemos otra vez la tabulación izquierda y el de centrar la tabulación. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con el de tabulación izquierda, que vendría a ser este de aquí. No, perdón. Es el que... Este de aquí. No, este es el de... A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ya, ahí está. Este viene a ser el de tabulación izquierda. ¿Sí? Tabulación izquierda. ¿Sí? Para ello, vamos a activar la opción de marcas de formato. ¿Sí? Le damos clic aquí. Ahí está. Ojo, les vuelvo a repetir. Estamos trabajando con estas marcas de formato. ¿Sí? Ahí está. Selecciono la tabulación. Y una vez seleccionado el tipo de tabulación con el cual voy a empezar, en este caso izquierda, ¿qué hago? Me dirijo a la regla K y voy a posicionar la tabulación donde quiero iniciar, donde quiero alinear mi texto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, lo voy a alinear en 5.5, que vendría a ser este de aquí. ¿Sí? Este de aquí. 5.5. ¿Qué hago? Como ya he seleccionado el tabulador que deseo aplicar, me dirijo aquí a la regla y con el cursor le doy un clic. ¿Sí? Ahí está. Me tiene que mostrar esta línea, vean. Ahí está. ¿Sí? Hay una línea entrecortada. ¿Sí? Lo suelto y vean, ahí está el tabulador. Tabulador izquierda. Luego, ¿qué hago? Con la tecla Tab, posicionándome en la línea, ojo, en la línea donde estoy aplicando el tabulador, vean,
en la línea donde estoy aplicando el tabulador, presiono la tecla Tab y vean, este es el tabulador. Este icono que vemos allí significa que estoy aplicando una tabulación, ¿sí? Y precisamente estoy ubicando en el 5.5 aproximadamente, ¿sí? Vean, ¿sí? Vean, ahí está, ¿sí? Entonces allí escribo, ¿no?, la palabra, ¿no? En este caso, Universidad Andina del Cusco. Ahí está. Lo propio para la tabulación derecha. Ahora, esta tabulación, ¿por qué se llama tabulación izquierda? Porque me permite editar mi texto de izquierda a derecha, por eso se le llama izquierda, ¿sí? El otro es la tabulación derecha. ¿Qué hago? Busco el tabulador centrar, y tenemos el tabulador derecha. Ahí está. ¿Qué hago? Lo voy a aplicar aquí, ¿sí? Tabulación derecha, ¿sí? Vean, igual me posiciono en el 5.5, nuevamente, le doy un clic, ¿no? Ahí está, vean, y aplico, una vez más, lo voy a hacer con el teclado virtual, ¿no? Tab, y vean, ahí está mi texto, ¿sí? Entonces, escribo, ¿no? Universidad Cusco. Ahí está, ¿sí? Y lo propio con la tabulación central, ¿no? Busco el tabulador central, ¿no? Le voy dando clic hasta encontrar el tabulador central, ¿ve? Ahí está, tabulador, o perdón, centrar tabulación en ese caso, ¿no? Lo selecciono y me voy a ir al 5.5, ¿sí? Vean, ¿no? Ahí está. Ojo, hay que posicionarnos en la línea del texto que deseamos insertar el tabulador. Vean, en este caso, por ejemplo, no le he posicionado correctamente el cursor, ¿sí? Lo he posicionado en otro sitio, ¿sí? Pero vean, lo voy a volver a aplicar. Vean, tabulación, centrar, ¿no? El siguiente párrafo, porque estos son párrafos, ojo, y voy a volver a aplicar. Ahí está. Ya lo apliqué en la regla. Ahora le doy Tab, ¿no? Y escribo, ¿no? Universidad Andina del Cusco. Listo. Allí está. Tenemos las tres primeras tabulaciones. Ahora, quiero aplicar una tabulación izquierda. Vean, me voy a ir a la tabulación izquierda, ¿sí? Y voy a abrir una nueva línea, un nuevo párrafo. Vean, he abierto un nuevo párrafo en la tabulación izquierda, ¿sí? ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí hay que tener mucho cuidado, vean. La tabulación la estoy aplicando acá, pero cuando abro un nuevo párrafo, vean, está jalando la tabulación anterior, ¿sí? Está jalando la tabulación anterior. ¿Qué hago? Para quitar esta tabulación lo que hago es volverlo a seleccionar y lo arrastro hacia abajo. Vean, lo arrastro hacia abajo, lo suelto y automáticamente desaparece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero colocar una tabulación a una distancia, por ejemplo, 6.13, ¿cómo haríamos eso? A ver, ¿quién me puede decir? Lo aplicamos de la siguiente manera, vean.
quiero, por ejemplo, aplicar una tabulación mucho más precisa como 6.13, por ejemplo. ¿Qué hago? Me posiciono en la línea donde deseo aplicar la tabulación, ¿no? En este caso en la segunda línea de mi tabulación izquierda, acá. Me dirijo aquí a párrafo, ¿no? Y abro la ventanita de párrafo, ¿sí? Ahí está. Aquí me voy a ir a esta opción de tabulación, ¿sí? Le doy clic allí y va a mostrarme esta ventana. Aquí nosotros vamos a poder colocar la distancia de tabulación que deseamos. Pero vean, acá tenemos tabulación y aquí tenemos una tabulación predeterminada. Es la que generalmente, lo voy a cerrar un momento, es la que generalmente aplicamos cuando le damos Tab, ¿no? Esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí. Esta viene a ser la predeterminada de 1.25, pero ojo, aquí nosotros no hemos utilizado la predeterminada, hemos establecido una distancia personalizada. Lo que vamos a hacer es establecer esta distancia, ¿no? Vamos a la ventana de párrafos, tabulaciones, y aquí donde dice posición, ya donde dice posición, vamos a establecer la distancia, que en este caso vendría a ser 6.13, ¿sí? 6.13. Ahora, más abajo, ¿qué tenemos? Tenemos el tipo de alineación, es decir, qué tipo de tabulación vamos a aplicar para alinear, si va a ser izquierda, decimal, centro, barra o derecha. En este caso, ¿cuál estamos utilizando? ¿Qué tabulación estamos utilizando? Exacto, la tabulación izquierda, entonces lo seleccionamos. Pero ¿qué más tenemos aquí? Tenemos lo que es el relleno. A ver, pregunta. ¿Quiénes han aplicado, o perdón, cómo nosotros podemos agregar una tabla de contenido? En esta tabla de contenido, por ejemplo, entre el texto y el número de página, ¿qué hay? ¿Qué existe entre estos dos? ¿Existe algún tipo de relleno o no? A ver. Eh, en realidad, esta tabla de contenidos, ¿sí? Para insertar esta tabla de contenidos, en realidad también se está aplicando lo que son las tabulaciones. Nosotros de manera manual, ¿sí? Nosotros de manera manual podríamos aplicar estas tabulaciones, o perdón, esta tabla de contenidos, aplicando tabulaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Acá, por ejemplo, tenemos la tabulación, hemos asignado ya la posición, hemos asignado el tipo de alineación y aquí nosotros tenemos el tipo de relleno. Entonces aquí nosotros vamos a poder elegir entre el relleno 2, 3, 4. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el 2. ¿Sí? Entonces una vez que hemos asignado estas opciones de alineación y relleno y la posición, que es lo más importante, le ponemos establecer. Y vean, se asigna en este cuadro. ¿Sí? Una vez asignado, con el botón de establecer, le damos a aceptar. ¿Sí? Y vean, estoy posicionado acá. Vean, en la regla está posicionado el tabulador. Y si yo le doy Tab, me aparece este relleno. Vean, ahí está. Y aquí yo puedo escribir la palabra Universidad Andina del Cusco. ¿Sí?
Allí está. ¿Sí? A ver, aplíquenlo, a ver. Buscamos la tabulación decimal, ¿no? Como les indicaba, tenemos, bueno, se parece a la tabulación central, con la diferencia que tiene un pequeño punto ahí. ¿Sí? Entonces, vean, igual que en los anteriores, lo seleccionamos, por ejemplo, en este caso en el valor 5.5, que es aquí. Ahí está. ¿Sí? Y luego aplico la tecla Tab acá. Ahí está. Y vean, voy a escribir, por ejemplo, el primer valor, 12, ¿sí? Que es el valor entero, ¿sí? El valor entero. Y para escribir los decimales presiono, o bueno, lo defino con el punto. Y al definirlo con el punto ya implica el decimal. Vean, el valor decimal se va hacia la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente valor, que era 121, ¿no? Vean, el valor entero se desplaza hacia la izquierda. Escribo el punto. Y por ejemplo, escribo 17. Era 12 creo, pero bueno. Por ejemplo, ¿no? 17. ¿No? Vean. Sea el valor que fuese, dependiendo de dónde esté colocado mi tabulador, en este caso el tabulador decimal, es que nosotros vamos a poder, vean, asignar el valor entero hacia la izquierda y el decimal hacia la derecha. Entonces ya con esto nosotros podemos alinear nuestros valores numéricos. ¿Sí? Nuestros valores numéricos. ¿Sí? Valores numéricos decimales. ¿Sí? Ahí es. ¿Sí? Entonces tenemos estos cuatro tipos de decimales. Como os he indicado, nos va a permitir alinear nuestros textos. ¿Sí? Listo. Guardamos por favor el documento. Entonces, para la siguiente clase, vamos a ver el capítulo 3. Capítulo 3
texto le vamos a poner por el momento. Insertar texto.